Nosotras hablaremos del tema de la religión. Empecemos definiendo qué es la religión. Es una fe, la devoción por todo lo que se considera sagrado. Mencionaremos algunos ejemplos de religión en México. La más importante es la religión católica. La palabra iglesia proviene del griego eklesia, que significa asamblea, que era el término usado en el Antiguo Testamento para dominar a la asamblea del pueblo elegido por Dios. Católica, por otro lado, viene también del griego católicos, que significa universal. La Iglesia Católica fue estructurada y organizada por los seguidores de Cristo durante los primeros siglos de nuestra era. La organización de la Iglesia Católica es una institución compuesta del clero. Está constituido por el obispo, presbíteros y diáconos, y por la comunidad de fieles creyentes. Existe una jerarquización en la cual el Papa tiene el cargo electivo de la religión católica, y este es elegido por cardenales, pero también es encargado de administrar el Vaticano. A continuación se encuentran los obispos, los cuales son los encargados de cada diócesis y son ayudados por los presbíteros y los diáconos. A continuación mencionaremos las creencias, el código y el culto de la religión católica. Una de sus creencias sería que creen en imágenes o santos que tuvieron una aportación importante en la religión. El código de la cultura católica se basa en la Biblia, los santos, la cruz de Cristo, entre otros. El culto se lleva a cabo en las iglesias, donde se realizan misas para entender la palabra de Dios, pero también es la adoración, un rezo, un baile o alguna oración a Dios o algún santo en particular. La religión católica cuenta con 7 sacramentos, los cuales son el bautismo, la confirmación, la reconciliación, la comunión, el matrimonio, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos. El bautismo generalmente se realiza a los niños recién nacidos como símbolo de purificación y aceptación en la Iglesia Católica. La confirmación es la forma en que se recibe al Espíritu Santo. La reconciliación es cuando pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. La comunión es aceptar el cuerpo de Cristo o aceptar y pertenecer a la fe cristiana. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer ante Dios para formar una familia. El orden sacerdotal es cuando un hombre se siente llamado por Dios para ser sacerdote. Y la unción de los enfermos consiste en ungir con aceite bendito a una persona cristiana que está a punto de morir y es perdonado de sus pecados. A continuación hablaremos de otra religión, el cristianismo. El cristianismo consiste en seguir los pasos y las enseñanzas de Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Se rigen bajo el libro sagrado, la Biblia, la cual está compuesta por un Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento. Las enseñanzas que se encuentran en el nuevo libro son las que se utilizan para dar las pautas de vida a seguir en la vida de los cristianos. Las principales características del cristianismo son: uno de los conceptos más importantes en el cristianismo es el de Jesús dando su vida en la cruz para la salvación de los pecados y levantándose de entre los muertos en el tercer día, lo que se conoce como resurrección. Los cristianos se reúnen a adorar en las iglesias. Sus líderes espirituales son conocidos como pastores. El libro sagrado cristiano es la Biblia y ésta se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una filosofía religiosa que se funda luego de la muerte de Jesús. Los primeros que expandieron el cristianismo fueron los apóstoles, que seguían fielmente los mandatos de Cristo de ir y anunciar el Evangelio. Se considera como fundadores a Jesús de Nazaret, un judío que es considerado el principal fundador, y a Pablo de Tarso, su apóstol, que se encargó de diseminar el Evangelio. Para el cristianismo únicamente existe Cristo, que es el punto principal de la religión. Es el representante de Dios, Hijo, y es el portador del Espíritu Santo. Los cristianos creen que Jesús fue el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Creen que Jesucristo es el único Hijo de Dios y que Dios envió a su Hijo a la tierra para salvar a la humanidad de las consecuencias de sus pecados. Para el cristianismo existe únicamente un Dios, pero este Dios se divide en 3 elementos que lo conforman: Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Entre los símbolos más importantes y representativos del cristianismo podemos mencionar el pez, que significa Jesucristo, Hijo de Dios o Salvador;
la cruz latina, que es el símbolo de la cristiandad, la paloma, que simboliza el Espíritu Santo y el bautismo, el cordero, que simboliza a Cristo como Cordero de Pascual, y algunos otros son la cruz bautismal, la cruz de Pedro, la cruz de Jerusalén y la rosa. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia, el cual es un compendio de libros en uno solo. Es también conocido como Escritura o como la Sagrada Escritura. Este libro está inspirado por la palabra de Dios y está dirigido a los hombres para enseñarles el mensaje de Dios. Por último, hablaremos acerca de los testigos de Jehová. Algunas de sus creencias fundamentales son: Dios. Adoran al único Dios verdadero, el Altísimo y Creador de todas las cosas. La Biblia. Creen que es el mensaje de Dios para la humanidad. El reino de Dios. Es un gobierno celestial, no es algo que esté en el corazón de los cristianos. La salvación. Gracias al sacrificio de Jesús, las personas pueden liberarse del pecado y de la muerte. El cielo. Jehová, Jesucristo y los ángeles fieles viven en la región espiritual. La muerte. Cuando una persona muere, deja de existir. Su culto se encuentra basado en reuniones. Es su servicio semanal y se llevan a cabo 2 reuniones oficiales por semana. El Salón del Reino. Es el lugar en el que se llevan a cabo las reuniones. Oradores. Es quien lleva a cabo la reunión. Estudio y discursos. Durante ellas se realiza un discurso bíblico, el estudio de la atalaya, estudio bíblico de la congregación, la escuela del ministerio teocrático y reunión de servicio. La organización Watchtower Bible and Tract Society es conocida como una religión que niega la deidad de Jesucristo, con este fin cuando produjeron su propia traducción de la Biblia. En un intento por quitar el énfasis que hace la Biblia con respecto a Jesucristo como Dios, insertaron la palabra Jehová en múltiples versículos de las escrituras griegas cristianas. Los Testigos de Jehová, una secta de origen cristiano fundada en los Estados Unidos en el siglo XIX, presume ser el grupo religioso más apegado a la Sagrada Escritura. Existen muchas más religiones en México, pero de lo que podemos estar seguras es de que todas cuentan con una creencia, un culto y un código, aunque éstas sean diferentes.